Ahí te vamos a O le incluir. dije, tomo una foto y ya se las mando, ¿no? Ándale. Que se hubiera parado alguien más al lado y ya lo poníamos encima de tu cara. Sí, ¿verdad, profe? Está bien, está. Ok, chicos. Entonces, página 116. ¿116? 116 y 117 vamos a trabajar. Sexto, sexto grado. Ahí está. Ok, entonces chicos, nuestro tema es la formación de las monarquías europeas. España, Portugal, Inglaterra y Francia. ¿Qué es una monarquía, chicos? Son como... ¿Cómo decirle, profe? ¿Cómo qué? Son como... Es una monarquía. Son... Es, es un tipo de que... Y ya de ahí vienen diferentes de gobierno. Ajá. Efectivamente, como nos dice Alonso, en este caso, la monarquía es un tipo de gobierno que existe en la actualidad, todavía existe en algunos países del mundo. Entonces, la monarquía consiste en que ese país está gobernado, pues ya sea por un rey o una reina. Y pues sabemos que en esa parte es hereditaria. ¿Por qué es hereditaria? Porque el que está ahorita de rey, después sus hijos le cede el trono. Entonces, pues así se va. O sea, es algo familiar. Y en nuestro caso, nuestro gobierno es un gobierno de república. ¿Por qué república? Porque nosotros somos los que elegimos a nuestros representantes. Dice aquí, un fenómeno político transformó a Europa entre los siglos XIV y XVI. Hasta entonces no existían estados nacionales, o sea, países, sino pequeños reinos, principados, ciudades autónomas y señoríos independientes. Pero en este periodo se inició un proceso de unificación de territorios y concentración de poder bajo la autoridad de diferentes monarcas, de manera que en los territorios donde había varios gobernantes quedó solo uno. Entonces, anteriormente, chicos, no era que dijeran, este es España, este es Portugal, no. Anteriormente, pues hasta un determinado lugar era ahí un pequeño reino y estaba a cargo de tal persona. Entonces, pues eran pequeños reinos, que quiere decir que había varios. Después de que se establecen ya los países, pues esos pequeños reinos desaparecen y todos los que eran como los máximos, pues se tuvieron que quitar algunos, solamente quedó uno a cargo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que va pasando de acuerdo a cada uno de estos países. En este caso empezamos con lo que viene siendo España y Portugal. Emiliano, ¿nos ayudas? Sí, profe. Durante la Edad Media, diversos reinos cristianos disputaban a los musulmanes el control de la península ibérica. Con el paso del tiempo, casi todos se unieron bajo el liderazgo de Castilla. A estas guerras se les conoce como la Reconquista. Finalmente, en 1492, los reyes Isabel del Reino de Castilla y Fernando de Aragón
también conocidos como los Reyes Católicos, conquistaron Granada, el último territorio de la península bajo control musulmán. La integración de España se completó años después cuando el nieto de estos monarcas, Carlos I, heredó años después heredó la corona. Con él, España se convirtió en una gran potencia que extendió su dominio a otras partes de Europa, al continente americano y las islas Filipinas. En Asia, el poderío del reino sería consolidado por Felipe II durante la segunda mitad del siglo XVI. Por su parte, Portugal consolida su independencia como reino a finales del siglo IV. Inicia entonces un No, proceso 16. Perdón, 14. perdón, 14. Inicia entonces un proceso de exploración de las costas de África y el Océano Índico. Era de los descubrimientos. Impulsado por los reyes Enrique el Navegante y Juan II, con lo que Portugal se convierte en una potencia mercantil hacia mediados del siglo XV. Ok, muy bien. Entonces, en esta parte nos habla principalmente de lo que viene siendo España y Portugal, en el cual, pues, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que dice que hubo una reconquista. ¿Ok? O sea, que hubo algunas guerras. Recuerden que decía, ¿qué fue lo que decía ahí? Recuerden que anteriormente los musulmanes, pues, tuvieron gran, importancia por varias partes de Europa. Entonces, en ese caso, los musulmanes eran los que estaban como que al cargo. Después de ahí, pues vuelven a haber estas guerras y ocurre una reconquista y se recupera en esa parte lo que es España. Después ahí nos habla que en 1492 los reyes Isabel y Fernando de Aragón dice que conquistaron Granada, el último territorio en la península bajo control musulmán, o sea, donde de plano ya terminaron con los musulmanes. Después, la reina Isabel y el rey Aragón, ¿a quién ponen al mando, chicos, en España? ¿A quién pusieron de rey ellos? Chicos, chicos, ¿están ahí o no? Sí, pro. Entonces, ¿a quién pusieron de rey los reyes Isabel y Fernando? Carlos I. Ah, exacto, fue el que pusieron. A Carlos I fue el que pusieron ellos como es Carlos I. Entonces fue el que estuvo que pusieron como rey de España, en el cual dice que él hizo que se convirtiera en una gran potencia y pues tuviera una gran influencia en en otros lugares, como decía que era partes de Europa, el continente americano y las islas Filipinas. Después de ahí, ¿qué pasa? Que también entra Portugal, donde dice que también Portugal logra su independencia a finales del siglo XIV, en el cual pues también dice que tuvieron exploraciones en África y parte del Océano Índico. Y en esa parte ellos fueron con lo que es Enrique de Navegante y Juan II, y de donde dice que también se convierte en una potencia mercantil hacia mediados del siglo XV. Mercantil, ¿a qué se refiere? A que lleva mercancías
a otros lados, o sea, se dedican a las ventas. Ahora vamos con Inglaterra y Francia. Ayúdanos, Tapia. Tapia, ¿estás ahí? Creo que corrió Tapia. Bueno, si lo esperamos, nunca vamos a terminar. Ok, dice Inglaterra y Francia se convirtieron en monarquías casi al mismo tiempo, dice como resultado de un largo proceso que abarcó varios siglos. Mientras duró esa transformación, los reinos estuvieron enfrentados, pues los reyes ingleses controlaban parte del territorio francés y en cierto momento pretendieron adueñarse del trono, lo que dio origen a la Guerra de los 100 Años, que concluyó a mediados del siglo XV. Al final, los ingleses fueron derrotados y perdieron sus dominios en Francia. Hasta el siglo XVIII, ambos reinos se enfrentaron en nuevos conflictos por el control de rutas comerciales y el monopolio de las tratas de esclavos. ¿Qué es la trata de esclavos? ¿Qué es la trata de esclavos, chicos? Cuando agarran a los esclavos, cuando los utilizan, cuando ¿Pero qué hacían con ellos? ¿Los qué? esclavizaban, Es como vendían. actualidad que existe la trata de blancas. ¿A qué se refiere esto? Pues que, por ejemplo, en este caso, la trata de esclavos es que vendían a los esclavos. En la actualidad, la trata de blancas es donde venden a las mujeres. Recuerden que muchos esclavos que hay aquí hubo en México, que eran normalmente africanos, pues llegaron de Europa cuando los españoles fueron los que conquistaron. Por eso es que aquí también hay africano, gente de origen africano. Dice, en Inglaterra, luego de una larga guerra entre príncipes rivales, la corona quedó en manos de la familia Tudor a finales del siglo XV. El reino inglés se volvió más poderoso a lo largo del siglo XVI, bajo el reinado de monarcas pertenecientes a esta dinastía, como Enrique VIII e Isabel I, quienes buscaron anexar a su dominio los reinos vecinos de Escocia e Irlanda. Inglaterra comenzó a perfilarse como una potencia europea en este periodo, lo cual representaba una amenaza para los intereses españoles. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿cómo se llama la reina, chicos? Isabel. La reina de Inglaterra, Exacto, Isabel, vean, aquí ya nos está hablando de una Isabel I. Realmente ahorita la que está, no sé qué número de Isabel sea. A ver. Número de la reina Isabel. Es Isabel II. O sea, ¿qué quiere decir? Que pues es la segunda porque fue la segunda en llamarse así después de Isabel I. Entonces ¿a poco? No sabía. ahorita la que está en la actualidad pues es Isabel II. Recuerden que es reina en Inglaterra. Dice, por su parte, los reyes franceses emprendieron la unificación del reino después de la guerra con Inglaterra. Francia alcanzó un gran poderío durante la primera mitad del siglo XVI, convirtiéndose en el principal rival de España. Sin embargo, internamente enfrentó graves conflictos entre católicos y protestantes.
Una vez que volvió la paz a finales del mismo siglo, se consumó la unificación de la monarquía francesa. Ahora ya es donde por su parte Francia pues ya tiene su propio rey, porque anteriormente pues solamente tenía en esa parte Inglaterra. Y después de eso pues ya tiene Francia su propia reina. Dice, la importancia de la formación de monarquías poderosas en España, Portugal, Inglaterra y Francia radica en que encabezaron la expansión comercial y militar de Europa hacia diferentes partes del mundo entre los siglos XVI y XIX. Entonces, vean, chicos, principalmente, ¿qué reinos fueron los que se fundaron? Por ejemplo, en el caso de España y Portugal, ¿cuál se formó primero? ¿El de España o el de Portugal? Chicos, ¿cuál reino? Exacto, primero se fundó el de España y posteriormente se formó el de Portugal. Y entre Inglaterra y Francia, ¿cuál se formó primero? ¿Cuál se formó primero, chicos? ¿El de Inglaterra o el de Francia? Los chicos, ¿cuál se formó primero? ¿El de Inglaterra o el de Francia? ¿El de Inglaterra? Exacto, se formó primero el de Inglaterra y luego el de Francia. Recuerden que la lectura nos decía que Inglaterra pues estaba en conflictos con España, cuando España pues ya estaba establecido con su con su propia monarquía. Y nos hablaba que pues estos conflictos fueron, estamos hablando de cientos de años. ¿Por qué? Porque fue desde el siglo XVI al siglo XIX, hablamos aproximadamente de 300 años. Profe, vamos a hacer actividad en red, ¿verdad? Y, ¿cómo se me Ah, fue? ok. 31. Ok, hay por hacer de actividades, dice un mapa conceptual y lo de Red Larousse. Vamos a hacer lo de Red Larousse y posteriormente pasamos a hacer el mapa conceptual, ¿vale? Pues vamos a ocupar la página 51 del bloque 5. 51 del bloque 5. ¿Listo? La imagen. Ok, dice aquí, la formación de las monarquías europeas. El pensamiento racional del Renacimiento proyectó ciudades majestuosas que fueron cuna de diferentes manifestaciones culturales y artísticas, entre las que se destacarían Venecia, Roma, Florencia, Milán, Pisa, Úbeda, Baeza y Nápoles. Las ciudades europeas renacentistas también fueron un importante espacio de desarrollo comercial con el Oriente. Nos dice aquí, la monarquía es una forma de estado donde el poder recae en una sola persona. Durante los siglos XVI y XVII, las monarquías europeas se fueron convirtiendo en absolutas o autoritarias. Tenemos ahí dos imágenes. La primera dice, Luis XIV de Francia inició la monarquía absoluta borbónica de Francia.
Y del otro lado, dice, Juana I de Castilla fue reina decorativa, ya que quien ejercía la monarquía autoritaria era su hijo Carlos I. Carlos I, ¿de dónde fue rey, chicos? España. Exacto, fue rey de España. Y tenemos aquí una serie de preguntas. Nos dice, ¿cómo se formaron los países europeos? ¿Qué países europeos nacieron de esta manera? Y luego dice, escribe cómo se convirtieron en grandes potencias los siguientes países. Observa el ejemplo, pero primero vamos con la pregunta. Dice, ¿cómo se formaron los países europeos, chicos? De acuerdo a lo que leímos, ¿cómo nos decía que se formaron? ¿Cómo se formaron? Mediante monarquía, podría decir. ¿Mediante qué? Monarquías. Ajá, fueron las monarquías, pero ¿qué fue lo que pasó, chicos? Que algunos territorios, después de ser pequeñitos, se hizo uno solo. ¿A eso cómo se le llama? ¿Se unique? Unificaron. Exacto, eso fue la clave, que muchos de los pequeños reinos se unificaron en uno solo y posteriormente tuvieron ¿qué tipo de gobierno? ¿Listo? Ok, después dice, ¿qué países europeos nacieron de esta manera? ¿Cuáles fueron los 4 países que se formaron, chicos? Portugal, España, Francia y Inglaterra. Exacto, muy bien. Es España,
Portugal, Inglaterra y Francia. ¿Listo? Ok, en la parte de abajo dice, escribe cómo se convirtieron en grandes potencias los siguientes países. Observa el ejemplo. Tenemos ahí los 4 países que son los que se crearon, que es España, Portugal, Inglaterra y Francia. Y tenemos ahí ya, por ejemplo, en el ejemplo Portugal. Dice que se volvió una gran potencia, ¿por qué? Dice, se convirtió en una potencia mercantil, pues al constituirse en un solo reino, inició un proceso de exploración de las costas de África y el Océano Índico. Entonces tenemos que poner por qué España se volvió una gran potencia, por qué Inglaterra lo hizo y por qué Francia lo hizo. Ok, entonces en base con su libro que tienen chicos, vamos a irnos apoyando. Entonces, España se hizo potente después de que estuvo como rey Carlos I. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Carlos I? ¿A dónde extendió sus territorios? Expandió el territorio de España, creo era algo así, o unificó todos los territorios de España. Extendió su territorio. Se extendió, perdón, su dominio. Extendió su dominio a otras partes de Europa, el continente americano y las islas de Filipinas. ¿Listo? Ok, ahora vamos a ver de Inglaterra porque es que se volvió una gran potencia. Porque primero se supone que se estuvieron peleando entre los príncipes por la corona, ¿no? ¿En quién? ¿O cuál país? Inglaterra, yo, pues por la corona, creo, y al mismo tiempo también todos creían que Inglaterra era muy grande y estaba muy bien, pero también tenía problemas internos que eran las protestas y marchas, pero Pero, después de un tiempo se dio paz. ajá, pero eso fue durante toda la lucha. Ya después de que se establecieron ya como países, ¿qué fue lo que hizo que se volvieran unas grandes potencias? Eso es a lo que se refiere. Y eso lo encuentran en el segundo párrafo de la página 177.
¿Ya lo encontraron? ¿Listo, chicos, o aún no? En el segundo párrafo de su libro, ahí está la respuesta. En la página 177. ¿Puedes subir un poco? Se unificó. ¿Unificó? O sea, ya que se haya unificado, ya lo volvió a Inglaterra. Entonces, en esa parte no podría ser eso, porque finalmente, pues ya era un país. ¿Por qué se volvió, dice aquí, una gran potencia? O sea, ya que era Inglaterra, ¿por qué se volvió poderoso? Conquistó más, por el Carlos I. Carlos I era el de España. Primero. Ah, Por eso les digo, chicos, en su libro, en el segundo párrafo, ya casi al terminar, ahí les dice, miren, dice, el reino inglés se volvió más poderoso a lo largo del siglo XVI bajo el reinado de monarcas pertenecientes a esta dinastía, como Enrique VIII e Isabel I, quienes buscaron anexar a sus dominios los reinos vecinos de Escocia e Irlanda. Inglaterra comenzó a perfilarse como una potencia europea en este periodo, lo cual representaba una amenaza para los intereses españoles. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron, Profe, chicos? te dejó de compartir. Sí, voy de nuevo. Mm, En Inglaterra, ¿verdad? ¿Eh? Tengo Sí, que en sí, Inglaterra. ¿Quién quedó al mando de Inglaterra, chicos? ¿Quién quedó al mando de Inglaterra? Quedó una familia, quedó a cargo de ¿La familia real? Era una familia llamada Ay, Soy como que la reina Isabel I. cortó Alonso, no te entendí lo que decías. Sí, sí, sabía lo de la familia, pero no me acuerdo. Creo De que igual se manera, llamaba el Congo o Tauro, algo así. lo tienen en su libro. Dice, en Inglaterra, luego de una larga guerra entre principales rivales, la corona quedó en manos de la familia Tudor. Entonces, desde ahí empieza, ¿por qué? Porque ellos fueron los que estaban como los representantes. Entonces, empezamos por esa parte primero. La corona quedó en manos de la familia Tudor. Buscaron anexar, ¿qué, chicos? Buscaron anexar dos lugares más. ¿Cuáles eran esos? ¿Los reinos de qué lugar?
Ya se los había mencionado que había dos lugares que querían anexar. Uno era Escocia e Irlanda. Ya, profe. ¿Listo? Sería la corona quedó en manos de la familia Tudor y buscaron anexar a sus dominios los reinos de Escocia e Irlanda. Ajá. ¿Cómo quedaría? Ok, profe. Ok, después de Francia, en lo último del libro nos decía, Francia alcanzó un gran poderío durante la primera mitad del siglo XVI, convirtiéndose en el principal rival de España. Sin embargo, internamente enfrentó graves conflictos entre católicos y protestantes. Una vez que volvió la paz a finales del siglo, se consumó la unificación de la monarquía francesa. Entonces, a finales del siglo XVI, Podría poner a finales del siglo XVI se unificó. Y voy a poner que se unificó. la monarquía francesa. Y el reino ¿de quién se volvió enemigo Francia, chicos? De España, ¿no? Ajá.